Hermanos, mil disculpas. Ustedes no saben que cuando es esto de virtual, la verdad es que hay cosas que no podemos manejar. Mil disculpas, estaban conectados. Por favor, les pido nuevamente que puedan compartir. Porque, bueno, se cortó la transmisión, pero estamos aquí, hermanos. Lo siento, mil disculpas por este percance. Por favor, compartamos, hermanos. Lo lamento mucho, de verdad. A veces hay cosas, como les decía, que no podemos controlar en el aspecto virtual. Y bueno, pero estamos aquí, hermanos, estamos aquí preparados y ansiosos por escuchar la palabra del Señor el día de hoy. ¿Qué es lo que nos tendrá el Señor? Y definitivamente va a hablar a nuestros corazones. Para poder comenzar de una vez, hermanos, vamos por favor a comenzar ahí con una oración, para que el Señor nos pueda instruir, para que su Espíritu Santo también nos pueda direccionar, ¿no? Y sobre todo que su palabra sea la que hable, ¿no? Esta noche, que no sea mi corazón, que no sea yo, sino que sea Dios a través de mi vida, que pueda compartir y el Señor pueda instruirnos cada día más. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, hermanos, vamos por favor a comenzar con una oración esta noche. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por esta noche, gracias, Señor, por todo lo que nos das, por cómo nos bendices día a día, Señor. Sentimos, Señor amado, tu amor, tu bendición, Señor, a través de las personas, a través, Señor amado, de la naturaleza. Podemos sentir tanto amor, Señor, hacia ti y gratitud sobre todo, Padre, porque tú eres bueno, tú eres fiel. A pesar de muchas circunstancias, Padre, tú continúas con nosotros. Somos gratos contigo, Padre. Te pedimos perdón, Padre amado, por ahí si en algún momento te hemos ofendido. Queremos, Padre, estar en santidad, en comunión contigo, Señor, que eso es muy importante para nosotros. Padre, en nombre de Jesús, Señor, esta noche te pido que puedan mis hermanos escuchar tu palabra y a través de ella, Señor, tanto yo y como mis hermanos y mis hermanas puedan sentirse, Señor amado, atraídos a ti, Señor amado, podamos sentirnos instruidos y cada vez, Señor amado, mejorar a través de la luz de tu palabra, Padre. En nombre de Jesús, Señor, permite que esta noche, a través de este medio virtual, seamos bendecidos, Padre, con tu palabra, seamos alimentados y continuemos en tu presencia, Padre. Te agradezco, Señor amado, por cada persona que está conectada y en nombre de Jesús bendice su vida, Señor. Te pedimos también por aquellas personas que van a ver esta transmisión, que cada uno de ellos, Señor amado, vengan a escuchar tu palabra y pueda traer claridad a su vida, que se quiten las vendas, Señor amado, que muchas veces el mundo, la religión y otras cosas, Señor amado, colocan en nuestros ojos espirituales y que todo eso caiga, Señor amado, y que solamente podamos verte a ti, tu majestad y tu grandiosidad. Te agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Como les mencionaba, por favor, vuelvan a compartir. Hemos tenido algunas dificultades ahí, sin embargo, a través de ustedes vamos a poder también ver, ¿no? Y a los hermanos comunicar que nuevamente se está transmitiendo. Compartamos el link. Bueno, el día de hoy, queridos hermanos, quiero que me acompañen y por favor abran sus Biblias en sus casitas. Vamos a abrir el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a irnos hasta el libro de Primera de Corintios. He estado estudiando y revisando ahí para también yo saber cómo podemos hablar y en qué contexto podemos tomar cada cosa que vamos a leer. Sabemos que Corinto era una iglesia que fue predicada, ¿no? A través de la vida de Pablo. Pablo fue y predicó y bueno, vinieron otros apóstoles, podríamos decir, otros siervos de Dios que fueron también predicando la palabra del Señor. Pero ¿cuál es la diferencia de esta iglesia? Corinto era una iglesia que estaba muy como influenciada por algunas costumbres de su entorno, de su cultura. ¿Y cuál era su cultura? Pues estaban ahí los romanos y en sí también otras religiones que estaban a su alrededor y estas se dejaban influenciar. Entonces podríamos decir que Corinto era una iglesia que estaba secularizada porque incluso sus creyentes, las personas que creían, o sea, que se declaraban cristianas dentro de la iglesia de Corinto, eran personas que habían sido gentiles, o sea, que no habían escuchado de la palabra de Dios, que tal vez tenían muy poca o muy vaga información o muy poco
este conocimiento de la ley, por ejemplo, que a comparación de los judíos que sí lo tenían, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a leer un versículo que justamente nos va a dar a entender esto, ¿no? Y que pone en contexto también Pablo, a las personas que están oyendo y están recibiendo esta carta, ¿no? Entonces vamos a leer Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. En adelante, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo... disculpen, otra vez. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma medida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor, ¿no? Y vamos a pasar al versículo 12, que es un versículo muy importante, que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más que lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuando vamos leyendo un poco más y viendo, ¿no?, estos versículos, estos pasajes, nos damos cuenta que están hablando de un contexto. Incluso el título, si vamos leyendo en Reina Valera, dice, ¿no?, amonestaciones contra la idolatría, ¿no? Entonces, como les mencionaba, Corinto era una iglesia que justamente estaba muy influenciada por su cultura. Estaban mucho bajo la presión de esa vida secular que tenían. Entraban, entonces ahí habían romanos, había cultura incluso de Asia, que de las fronteras, ¿no?, de los otros lugares. Entonces había una variedad y una cantidad de cultura que se estaba enraizando dentro de lo que es la iglesia de Corinto. Entonces Pablo, al ver esto, más esta carta está dirigida justamente a una amonestación y una como que instrucción para los hermanos para que puedan vivir realmente una vida cristiana disciplinada, porque ellos se decían ser cristianos, pero no tenían una vida disciplinada. Entonces, como vamos analizando este contexto y vamos analizando también nuestra realidad y comparándola, vemos también lo mismo en nuestra actualidad, hermanos. Hay muchos cristianos en nuestro entorno que se llaman ser cristianos, pero no lo son. O sea, en la práctica no lo son. De denominación o tal vez de algunos rituales por ahí que tal vez hayan hecho. O tal vez hayan tenido actos, o simplemente por el hecho de ir a la iglesia se llaman de cristianos, pero no necesariamente son cristianos. ¿Por qué? Porque no tienen prácticas, porque no tienen una vida disciplinada como exhorta Pablo, ¿no?, a los hermanos, a las personas que estaban justamente en la iglesia de Corinto. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar primero el versículo 1, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Cuando estamos hablando de estos versículos, cuando ya hemos leído esta primera lectura, nos damos cuenta que está hablando del pueblo de Israel, ¿no?, de todo lo que ha pasado, de la liberación que ha tenido de Egipto, y ahora actualmente se encuentran en este momento, ¿no?, de que ellos ya están gozando. Imagínense, hermanos, un pueblo que ha gozado de la presencia de Dios. Un pueblo que ha estado ahí viendo sus milagros constantemente a través de las plagas, a través, como dicen, ¿no?, a través de esta nube de fuego, a través del mar, cuando se abrió el mar, a través de cómo caía el pan. O sea, realmente
fue un pueblo muy bendecido al poder ver y presenciar los milagros que Dios hizo por amor a ellos, ¿no? Porque también los liberó de la esclavitud por amor a ellos, ¿no? Sin embargo, cuando vamos analizando y revisando las escrituras de Éxodo, nos damos cuenta que muchos, o diría, este pueblo tenía un corazón muy rebelde, un corazón que realmente no estaba vuelto para Dios, o sea, no estaba conforme a lo que Dios quería. Dios amaba al pueblo, sin embargo, su corazón estaba muy lejos de Dios, y esto causaba también que ellos hicieran cosas y tuvieran justamente aquello que menciona aquí, ¿no? Idolatría, en sí, pequen, ¿no? Vamos a encontrar la idolatría, fornicación, el vivir una vida así como que de libertina, ¿no? Sin control, sin tener en cuenta a Dios y lo que Dios quería para este pueblo. Entonces, cuando va analizando, Pablo nos dice, ¿no? Entonces, queridos hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Está relatando lo que había acontecido en el Antiguo Testamento justo con el pueblo de Israel. Y dice versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados y la nube y en la nube y en el mar, ¿no? Cuando habla de bautismo no necesariamente habla de cómo que nosotros hemos pasado, ¿no? Sino habla de un término más de, digamos, que ellos debieron ser como que a través de todo lo que ya estaba aconteciendo y simbólicamente, por ejemplo, estaban pasando a través del mar y había esto del fuego, por ejemplo, que anteriormente esto significaba purificación, eran parte de ritos de purificación. Entonces vamos a encontrar estas cositas que nos dan a entender de que no exactamente era un bautizo como actualmente nosotros conocemos, sino que era más una cuestión de cambio de vida, de dejar todas las cosas atrás y cambiar, ¿no? Y no más tener como que esta vida que vivían cuando estaban en Egipto. O sea, volver su corazón realmente para Dios. Vamos a darnos cuenta que Egipto, por más que estaba saliendo disculpen, el pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que más que estar saliendo de Egipto, ellos no dejaban en su corazón Egipto. O sea, su corazón aún continuaba Egipto dentro de ellos, por más que ellos querían ser librados y querían estar, como que, ¿cómo decir? Querían realmente estar viviendo como personas libres. Aún dentro de ellos continuaba Egipto y realmente su corazón, su mente estaba presa y más allá de una forma física. Y eso actualmente, por ejemplo, nosotros podemos ver, ¿no? Cristianos que aún no dejan la vida del secular, que continúan con muchas cosas que practicaban en la vida cuando aún no conocían a Cristo, aún continúan. Hermanos, y creo que eso también pasa en muchos cristianos, lo tengo que admitir, también pasó en mi vida, y esto pasó hasta que realmente la palabra de Dios pude conocer a profundidad y pude darme cuenta que no podemos tomarnos a Cristo y toda su obra redentora así ¿cómo podría decir? A la ligera. No podemos, tenemos que ser realmente radicales con nuestra vida y nuestra forma de vivir con Cristo. Tenemos que ser, hermanos, personas que nos demos cuenta todas las maravillas que Dios hizo con nosotros. Y tenemos ahí que darnos cuenta, por ejemplo, tanto así como el pueblo de Israel vivió y vio muchos milagros de parte de Dios para con ellos. Hermanos, nosotros no podemos tampoco ser, como que decir, no sé si ciegos o algo por el estilo, sino tenemos que reconocer que el Señor hasta el día de hoy ha hecho muchos milagros por nosotros. De alguna u otra manera el Señor continúa siendo fiel. Nos ha demostrado su amor a través de muchas cosas. Podemos ver el amor de Dios, incluso en cosas sobrenaturales que nosotros no podemos explicar. Porque Dios es así, es un Dios maravilloso que continúa siendo el mismo ayer, el mismo Dios del pueblo de Israel, es nuestro Dios en la actualidad. El Dios que hizo caer maná del cielo es el mismo Dios que continúa con nosotros y que en medio de la pandemia, de una o de otra manera, ha habido ángeles a nuestro alrededor que nos han ayudado, porque definitivamente la pandemia ha sido un momento muy difícil. Sin embargo, el Señor aún ha continuado con nosotros y entonces vemos los milagros del Señor, solamente que muchas veces no somos agradecidos con el Señor y nos llenamos justamente de murmuración, de quejas, nos llenamos de codicia en nuestro
nuestro corazón y no agradecemos lo que ya el Señor nos ha dado. Entonces, el mismo Dios que ha liberado al pueblo de Israel, el mismo Dios que ha dado agua al pueblo de Israel en medio del desierto, el mismo Dios que ha abierto el mar, ese mismo Dios aún continúa con nosotros. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sus palabras, Él continúa con nosotros, hermanos. Y creo que a veces no somos conscientes de esto y tenemos que realmente comparar. Como dice más adelante en el versículo 4 o en el 6, más adelante vamos a volverlo a leer, menciona que nosotros vemos o leemos, conocemos la historia de Israel, justamente que nos sirve de lección, nos sirve como ejemplo para no volver a cometer estos errores. Por eso es que Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿no? En ese tiempo, como les mencionaba, Dios hizo caer maná del cielo. Nosotros actualmente, ¿cuál es nuestro alimento espiritual, hermanos? ¿Qué tenemos? Nuestro alimento espiritual, hermanos, la Biblia. La Biblia es ese alimento espiritual que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, que preferimos dar alimento a nuestro físico y no estamos, hermanos, alimentándonos espiritualmente. Estamos como que de cierta manera despreciando aquello que el Señor nos da para alimentarnos espiritualmente. Eso es muy necesario tomar en cuenta. Entonces, todos comieron el mismo alimento espiritual, menciona. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, ¿no? Hay un versículo que también el propio Jesús se menciona, se autodenomina como que yo soy la roca, ¿no? Y también vamos a ver o vamos a observar versículos donde vamos a ver una comparación que la roca firme, la roca en la que debemos estar es Cristo, ¿no? Entonces, Pablo va haciendo esa comparación también para que pueda haber una hilación, una coherencia en todo lo que se está mencionando. Hermanos, tengo que decir esto, eso es lo que más me sorprende de la Biblia. Cuando nosotros vamos leyendo y analizando y estudiando la Biblia, vamos a encontrar que hay tanta maravilla dentro de la palabra del Señor, porque a pesar que fueron libros que fueron escritos en años así muy distintos, de años y años y años y años de diferencia, un libro con otro, siempre va a haber conexión. Esto es lo que hace especial a la palabra del Señor, a la Biblia, porque vamos a encontrar que siempre va a haber una palabra que va a llevar a la otra. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Pablo está dando, justamente está citando a Éxodo, ¿no? A todo lo que ha acontecido con el pueblo de Israel, y justamente va a traer esta ilación y cómo Dios es un Padre tan creativo que va colocando cada cosa y un porqué detrás de todo, hermanos, y Dios nos va mostrando a través de eso. Por ejemplo, podemos relacionar el alimento espiritual que ha sido el maná en ese tiempo, que Dios les ha dado al pueblo de Israel, con la palabra del Señor, que actualmente nosotros tenemos esta palabra, este alimento espiritual. Tenemos, por ejemplo, en el versículo 4 que nos dice, ¿no? Que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual. Recordemos que cuando estaba el pueblo de Israel caminando, ellos empezaron a reclamar y empezaron a decir, tenemos sed, y empezaron a renegar incluso contra Dios. ¿Y Dios qué les mandó? Pues la roca. Y cuando vemos más adelante, vemos a Jesús mencionando o también haciendo referencia de que Jesús es la roca. Entonces, también tenemos esa bebida espiritual. Qué afortunados que somos, hermanos. Versículo 5. Pero de todos los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Sabemos que muchas de las cosas que acontecieron y estuvieron este pueblo, que tuvo un corazón realmente muy duro, pudo presenciar muchas cosas. Sin embargo, el Señor no se agradaba de eso, porque por más que el Señor los intentaba, como que, el Señor, necesito, tengo sed, el Señor mandaba una roca espiritual, o sea, un milagro. Tengo hambre, empezaban a quejarse, porque ni siquiera pedían, ni siquiera clamaban, sino que era un pueblo realmente muy ingrato. Y no nos hace recordar algo, hermanos, no nos hace parecer a alguien que tal vez estamos, a nosotros mismos, a eso me refiero, no quiero que malinterpreten tampoco. Entonces, como les decía, Dios no se agradó de aquellas cosas que ellos hacían en este tiempo, y actualmente pues vemos también
que por más que Dios haga tantos milagros en la vida de una persona, pueden haber personas que hayan sido curadas, han sido restauradas, matrimonios que han sido restaurados, hijos que han sido sanados, y aún no vemos firmeza en el corazón del hombre. Por más que nosotros vivamos, no sé, tal, por ejemplo, vamos a hablar esto del medio ambiente, por ejemplo. Vemos que el hombre está destruyendo cada cosa que ha hecho, que ha sido creado por Dios, que ha sido creación de Dios, y aún así el hombre continúa ensuciando, destruyendo todo lo que Dios ha creado, pero aún así Dios manda lluvia, que es una bendición, que realmente la lluvia no se puede fabricar. Por más que hayan podido, por ejemplo, crear muchas cosas, el agua es uno de los elementos que muy difícil se puede crear. Y es uno de los elementos más escasos. Y aún así tenemos esa bendición de la lluvia, hermanos, que la lluvia también es una bendición del Señor. Entonces, nos damos cuenta que realmente hay un paralelo. Hay algo que podemos comparar entre la vida de este pueblo de Israel que tenía un corazón rebelde con nuestra actualidad, que pueden ser incluso propios cristianos que se denominan cristianos, pero que no tienen una vida consagrada y de santidad para Dios. No tienen una vida que pueda agradarle al Señor. Versículo 6. Más de estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Acá estamos viendo, por ejemplo, que justamente lo que pasó con el pueblo de Israel nos sirve como ejemplo. La palabra de Dios en sí, cada cosa que aconteció en el pasado, leerlo nos trae una reflexión y nos trae analizar nuestra vida y cómo estamos llevándola. Y realmente tenemos que ver este ejemplo. No podemos continuar con la misma historia que ha vivido Israel, con un corazón ingrato, con un corazón lleno de codicia, de idolatría. Y justamente habla acá en el versículo 7, ¿no? No seáis idólatras, hermanos. Idolatría. ¿Qué significa idolatría? Idolatría significa, es una práctica religiosa. Podemos hablar mucho, por ejemplo, de personas que llevan una religión. Por ejemplo, los católicos tienen una vida con religión. Entonces podemos hablar de idolatría, sí, porque también idolatran imágenes. Sin embargo, idolatría también es ese amor, es una admiración excesiva por alguna persona, por alguna cosa. Entonces muchas veces podemos idolatrarnos a nosotros mismos. Podemos idolatrar personas que están a nuestro exterior, a nuestro entorno. Podemos idolatrar cosas y envanecernos, codiciar en nuestro corazón. Versículo 7 que menciona, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Podemos observar que el pueblo de Israel muchas veces ha estado, como les decía, ¿no? Bendecido. Dios les ha dado todo lo básico, todo lo necesario en el desierto para que ellos puedan continuar y puedan alcanzar la tierra prometida. La tierra prometida. Sin embargo, el pueblo de Israel también como que no continuó. Tenía la presencia de Dios ahí, observaba milagros, no sé qué más querían. Como vivimos actualmente, hermanos, Dios nos muestra cada día su misericordia, renueva nuestras fuerzas, nos da el alimento de cada día, el alimento espiritual, el alimento físico, tenemos familia. Puede estar todo mal, hermanos, pero aún el Señor continúa con nosotros. Sin embargo, tenemos muchas veces un corazón que no está quebrantado para Dios, que no está para Él y que está, más todo lo contrario, está rebelde contra el Señor. Entonces, como menciona, ¿no? Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto quiere decir que vivía una vida, muy, muy libertina. Vamos a leer una traducción de este versículo, que es el versículo 7, que dice de la siguiente manera: no seáis idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno, ¿no? Entonces ahí se daban ellos a fornicación, idolatría, empezaron a levantar, algunos ídolos ahí en el desierto, delante de la presencia del Señor. Ni temor tenían, hermanos, no había temor, como en nuestra actualidad tampoco hay muchos cristianos, muchas personas en sí, el mundo en sí ya no tiene temor, no hay temor para Dios y viven
como quieran, como si fueran sus propios dioses, idolatrándose a sí mismo, idolatrando a otras personas, viviendo una vida de desenfreno. Versículo 9 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación, hermanos, considero que es este pecado que en la juventud, a partir de la juventud, está siendo muy normalizada. Y es algo que nosotros como cristianos no podemos permitir, hermanos. La fornicación, sabemos que es estos actos sexuales antes del matrimonio. Y para Dios, a Dios no agrada la fornicación. Acá nos están mencionando, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ellos se daban ahí entre unos a otros, no les importaba nada. Actualmente vivimos eso, hermanos, hay que cuidar mucho eso, sobre todo en los jóvenes y también en las personas adultas. ¿Por qué? Porque se normaliza esto de convivir, el de no tener un temor, a un respeto hacia Dios. La fornicación es algo que se está normalizando, así como muchos pecados que se están normalizando, y hay que tener mucho cuidado, hermanos. No podemos dejarnos influenciar, así como la iglesia de Corinto estaba siendo influenciada por esta cultura romana, que estaba siendo más fuerte, estaba causando más impacto el mundo, la cultura romana dentro de Corinto, que Corinto como iglesia para el mundo. Y eso es lo que está ocasionando también en nuestra actualidad, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en a veces tal vez permitir pensamientos, ideas que están viniendo a nuestra mente. Tal vez estamos incluso hasta normalizando y decir, es que tenemos que ser modernos. No, hermanos. La palabra del Señor, la Biblia, hermanos, es para ahora, para antes y para el futuro. La palabra del Señor no es algo que, solamente es antiguo. No, se tiene que aplicar en la actualidad. La palabra del Señor dice que no forniquemos, que los que fornican, y menciona incluso otros pecados, no entrarán, no heredarán el reino de los cielos, pues es una verdad continua. No es una verdad que solamente era en el pasado, no, actualmente también. No permitamos, no vivamos una vida secularizada diciendo que somos cristianos, no permitamos eso. Nosotros, como ya hablábamos en el anterior miércoles, nosotros tenemos que causar impacto al mundo y no el mundo a nosotros. Nosotros no nos dejemos llevar por esos pensamientos, ideologías o nuevos conceptos que puedan aparecer y finalmente nos lleven a una vida, a un fin de muerte. Porque sabemos que el fin de esto va a ser a vivir eternamente separados del Señor. Entonces menciona luego en el versículo 8, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a querer tentar a Dios de diferentes maneras. ¿Y cómo tentamos a Dios? Muchas veces con nuestras actitudes que no están siendo justamente correctas ante el Señor. Estamos viviendo una vida que como que sin tenerlo en cuenta el Padre. Y imagínense cómo estará el corazón de nuestro Señor. A pesar de que Él nos muestra tanto amor para con nosotros, nosotros muchas veces estamos viviendo aún como en Egipto, podría decir, ¿no? Estamos viendo aún como el mundo, aún sin tener en cuenta y en claro que Dios nos ha transformado. Versículo 10 dice, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice, no murmuréis, ni murmuréis. Hermanos, la murmuración es algo que tal vez a veces nuestro corazón... El otro día justo estaba analizando, tengo que confesarlo, hermanos, estaba un poco estresada y con muchas cosas ahí, porque tenía muchas cosas en la mente, ¿ya? Y entonces estaba comenzando y decía, ¿no? Ay, Señor, eso está mal, y le conversaba, ¿no?, en la calle al Padre. Y ahí me di cuenta que no estaba murmurando, pero sí estaba como que colocando más en mi mente, en mi visión, cosas que eran negativas, cosas que sí tal vez estaban ocurriendo, que estaban mal, pero estaba colocándolo con mayor fuerza a aquellas cosas que Dios ya me había bendecido o que me estaba bendiciendo. Porque bueno, es una experiencia mía, y después le pedí perdón al Señor y le decía, ay, perdón, Señor, por lo que estaba pasando. Perdón, porque muchas veces nuestra mente está más en las cosas
malas que están aconteciendo, las cosas, circunstancias que pueden ser de mucha dificultad y están saliendo más que por aquellas cosas que Dios nos ha bendecido. Ciertamente el pueblo de Israel ha sido un pueblo muy bendecido, un pueblo que ha tenido la presencia del Señor, que creo que eso no tiene nada comparación. El pueblo de Israel ha tenido muchas cosas que han visto, como les mencionaba, ¿no? Se ha abierto el mar, han sido liberados, las 7 plagas, en fin, vamos a encontrar un montón de sucesos que ha pasado para que justamente sean liberados. Sin embargo, cuando vamos viendo, ellos también se enfocaban más en cosas pequeñas. Se enfocaban más en las dificultades y no se daban cuenta que tenían ese Dios que había abierto el mar, a ese Dios que gracias a él fueron liberados, a ese Dios que había mandado plagas para que fueran liberados. O sea, ponían como que mayor magnitud y amplitud a sus dificultades ante un Dios poderoso y empezaban a murmurar con un corazón renegado, con un corazón tal vez enfurecido. Le mencionaban, por ejemplo, al Señor, Señor, me voy a morir de sed, de cosas que le podían tal vez pedir, porque el Señor conoce nuestras necesidades. Actualmente el Señor conoce aquello que necesitamos y tal vez no estamos siendo agradecidos y simplemente estamos queriendo pedir y ni siquiera pedir con respeto como se merece a nuestro Padre, sino como cualquier cosa y empezamos a murmurar contra Dios y empezamos a renegar contra Dios. Sin embargo, Dios ya nos ha bendecido día a día. Como les mencionaba también, en medio de la pandemia ya hemos sido bendecidos con muchas cosas. Hemos sido bendecidos de muchas maneras, que el Señor nos ha mandado ángeles, nos ha mostrado circunstancias, cosas. Aún tenemos vida, muchos han muerto, hermanos, y aún nosotros estamos con vida, gracias a Dios. Pero a veces también colocamos las cosas negativas que han acontecido. ¿Por qué han acontecido? Claro, hermanos, porque nosotros como cristianos no estamos separados de las dificultades o del sufrimiento. No es que somos cristianos, la vida va a ser feliz para nosotros. No, es más, Jesús dijo, no, van a tener aflicciones en el mundo. Y es algo que va a acontecer, vamos a pasar, hermanos, como cualquier persona en el mundo. Sin embargo, nosotros, gracias al Padre, tenemos a quien clamar, a quien decir, Señor, ayúdame en esto, estoy en reverencia contigo, pero no vivamos una vida donde digamos, Señor, pedir, o no vivamos una vida de ingratitud, sino más bien agradezcamos por las cosas que ya tenemos, por las circunstancias que estamos viviendo, que Dios ha proporcionado, que podamos hacer tantas cosas y a veces no estamos siendo agradecidos, hermanos, y solamente vivimos una vida de murmuración, de descontento, de tal vez de comparación muchas veces, comparándonos con el vecino, con la vecina, con la hermana o con alguien. Y estamos comparándonos, pero esta persona ha sido más bendecida, pero esta persona ha sido más bendecida y estamos empezando ahí una cosa, podríamos decir, ahí empiezan a hacer la envidia en nuestro corazón. Entonces no permitamos eso. Seamos felices con lo que el Señor ya nos da, con esa familia hermosa que te da, o con tal vez la sonrisa de un niño ahí a tu alrededor que puedas mirar y dices, gracias Señor por la lluvia, gracias Señor por este día, por el pan, por la vida de mis padres, por la vida de mis hijos, en fin, etcétera. Hay muchas cosas por agradecer al Señor, muchas cosas que a veces nos detenemos más en aquellas pequeñas cosas, o tal vez sí sean dificultades fuertes, pero recuerda que tienes a un Dios poderoso, a un Dios que mueve cielo y tierra por ti, pero ten confianza en Él. Lo que necesitamos es solamente vivir de fe y no vivirnos una vida de separación con el Padre. Tengamos en cuenta esto de la idolatría, de la fornicación, de la murmuración y de no tentar al Padre. No hurguemos su paciencia del Señor. El Señor es longamo, ¿no? No me acuerdo bien la palabra, la palabra correcta creo que sería longiminidad. O sea, paciencia, tiene como que mucha paciencia que a veces nosotros no tenemos. El Señor tiene para con nosotros, pero no estemos tentándolo, hurgándolo, para que, en algún momento el Señor se va a cansar, se va a cansar y nos va a cobrar. O sea, me refiero a que se va a cansar en el futuro, me refiero cuando estemos delante de Él. No es que se vaya a cansar, hermanos, sino que el Señor va a rendirnos cuentas, a eso me refiero, ¿no? Entonces, eres una expresión humana, más que todo. Entonces, hermanos, como les mencionaba, tengamos en cuenta eso, no hurguemos a Dios su paciencia, no hurguemos que el Señor, no esperemos que el Señor
no sé, en algún momento te muestre y te permita pasar por un momento de dificultad, porque el Señor permite, y tengamos que aprender de mala manera, así como aprendió el pueblo de Israel. Tengamos en cuenta que podemos vivir a través del amor de Dios, de su misericordia, y su palabra es la que nos instruye, y podemos ver ejemplos claros como el pueblo de Israel. Para finalizar, hermanos, quisiera compartir versículo 12 con ustedes, donde dice, ¿no? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es muy importante, hermanos. Y con esto voy a finalizar. Muchas veces como cristianos vemos nuestra vida y decimos, sí, voy todos los domingos a la iglesia, puedo incluso asistir a todas las transmisiones, puedo estar viviendo tal vez aparentemente una vida que pueda ser agradable para Dios, pero para nuestros ojos está siendo agradable para Dios. Pero hay que consultar con la palabra de Dios, hay que contrastar, hay que comparar y decir, ¿realmente estoy viviendo una vida agradable a Dios? ¿Realmente mi corazón en su totalidad está vuelto para Dios? Porque podemos engañar a los ojos de los líderes, del pastor, podemos engañar a los ojos de las personas, pero al que no podemos engañar es a Dios. No podemos burlar a Dios. Dios conoce nuestro corazón, escudriña nuestro corazón y sabe cómo estamos viviendo. Entonces, así que el que piensa estar firme, hermanos, o sea, la persona que piensa y tal vez incluso su orgullo no lo permite analizar y continúa viviendo una vida que de a pocos va dejando las cosas que debería hacer para agradar al Señor, para vivir una vida conforme a lo que el Padre quiere, se va dejando. ¿A qué me refiero? Y esto justamente estaba conversando el otro día con mi hermana y le decía, ¿no? Que a veces con esas mínimas cosas el enemigo aprovecha para que justamente en tu corazón se ponga elementos y vaya acumulándose cosas y de a pocos te vayas alejando de Dios. La caída de un cristiano, hermanos, no es de la noche a la mañana. De una persona que se llama ser cristiano no es de la noche a la mañana, es todo un procedimiento. Hay detrás de todo justamente, todo un proceso, justamente que el pastor me pasó un libro que creo que muchos de los líderes de la iglesia ya lo estaban leyendo, que lo vamos a compartir, de hecho, otra vez más. Pero este libro es muy, muy bueno porque te cuenta de cómo son estos paso a paso, de cómo una persona va teniendo un corazón rebelde, que de hecho es muy cierto. Y lo he estado analizando y decía, wow, no me había dado cuenta, no me había percatado de esto, pero es cierto. Es cierto que un corazón de a poco se va tornando y se va alejando de la presencia de Dios. Entonces, la caída de un cristiano, hermanos, no es de la noche a la mañana. La caída de un cristiano va de manera gradual. Así que cuidemos mucho nuestra vida espiritual. No es que un domingo no vayas a la iglesia, hermano. Puede ser que ya puedas tener alguna dificultad, alguna circunstancia extrema por la cual no vayas a congregar a la iglesia. No es que la iglesia nos torne cristianos, como ya el pastor en algún momento nos dijo, el ir a la iglesia no nos convierte en cristianos, es tener una vida de consagración. Y la vida de que está compuesta, hermanos, del día al día. O sea, todos los días tenemos que ser constantes. No permitamos que el enemigo en pequeñas cositas, brechas ahí que pueda haber, ¡pum!, se mete, hermanos, y ahí es donde de a pocos nos vamos alejando y paso a paso nos estamos alejando más y más de Dios. Así que las personas que pensemos que estamos firmes, analicemos, ¿estamos firmes realmente? Si estoy perteneciendo a un ministerio, ¿realmente estoy haciéndolo así, con toda la firmeza? Y estoy como que permitiendo que Dios me transforme día a día, porque recordemos que el que no seamos cristianos no nos hace totalmente santos, hermanos. Obviamente que tenemos nuestras dificultades, tenemos que vivir una vida de santificación diariamente, hora a hora, si es que queremos decir un poquito más ahí, más fuerte. Y yo lo he estado comprobando y sé que muchos de ustedes también me van a dar la razón, porque también se dan cuenta que el vivir una vida cristiana no es asistir los domingos. Es muy importante asistir los domingos. ¿Por qué? Porque te alimentas, porque es un mandato que está en la Biblia, el de poder congregar como hermanos, sentir la unidad de los hermanos. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta y tener muy en fijos que
como dice la palabra de Dios. Así que el que piensa estar firme y que por su orgullo pueda pensar, estoy siendo líder o estoy yendo bien los caminos del Señor, y empiezas a dejar algunas cosas que estaban siendo agradables para el Señor y empiezas a dejar, no, es que yo estoy firme. Ay, no importa, dejo de ir este domingo porque, estoy firme, no hay problema, yo sigo con una vida con Dios. Este día dejo de hacer esto o dejo de orar. No, es que yo estoy firme. Y es el orgullo que a veces nos aleja del Padre. Entonces tengamos eso en cuenta. El que piense que está firme, tenga cuidado de no caer. También esto se utiliza mucho para el hecho, digamos, de juzgar a otras personas, ¿no? Que puedan tener una vida así, que estén caminando y que nosotros tal vez nos sintamos, como decir, más santos porque conocemos la palabra de Dios o porque estamos haciendo algo bien, ya no estamos, de alguna otra manera, nuestro corazón se enorgullece, y eso no podemos permitir, hermanos, porque el orgullo también es un pecado. El orgullo es un pecado. Entonces, hay muchas cosas que la Biblia nos instruye, mis queridos hermanos, para poder continuar. La Biblia menciona cosas en específico, pecados, incluso nos relata ejemplos para no pasar por lo mismo. Para poder terminar, por favor, quisiera leer versículo 13 y 14 que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados que no os dejará, o sea, que Dios es fiel porque no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Dios nos va a dar la salida, hermanos. A cualquier cosa, hermanos, podamos tal vez tener ahí algo, un pecado, un vicio que puede estar ahí muy persistente y que le cuesta salir a una persona, porque humanamente realmente no podríamos ser salvos. No podríamos dejar nuestras pasiones a un lado, no podríamos dejar la vida secular, la vida mundana, no podríamos dejarla si es que Dios no nos diera las fuerzas. Entonces, así como dice la palabra del Señor, la tentación que nos permite pasar el Señor también viene con una salida. El Espíritu Santo está ahí para decirte, esta es la salida, por aquí sal, pero a veces nosotros tercos insistimos y nos dejamos caer en tentación. Obviamente que como seres humanos en algún momento vamos a caer en tentación, pero evitemos eso, porque el Señor nos da la salida, nos da la victoria ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación que el enemigo nos quiera colocar y nos quiera ver pues alejados del Padre, porque sabemos que nosotros no podemos tener comunión con Dios si estamos viviendo una vida de pecado. Versículo 14. Por tanto, amados hermanos, huid de la idolatría. Como les mencionaba, la idolatría es este amor, esta admiración desenfrenado, excesivo, por algo, por alguien. ¿Será que tal vez te estás haciendo idólatra de ti mismo y te estás, al momento de idolatrarte, qué significa? Que tus actitudes tus deseos, estás haciendo más caso a tus deseos, estás siendo más fuerte la voz de tus deseos que el hecho de seguir algo que dice Dios, ¿no? Entonces tengamos cuidados, hermanos, porque como les mencionaba, de a poco es que nosotros no, sino de a pocos es que el cristiano que de la noche a la mañana tal vez ya no asiste a la iglesia, entonces no es para juzgar, hermanos, porque como dice la palabra de Dios, tengamos en cuenta que nosotros también como humanos podemos caer, podemos en algún momento incluso separarnos de Dios. Esto no es normal, eso no es algo que tenemos que normalizar tampoco, sin embargo puede acontecer porque somos humanos, cometemos errores, nos caemos, sin embargo el Señor nos da la victoria, nos da segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuartas oportunidades, y hermanos, yo aquí estoy hablando justamente porque yo soy, gloria a Dios por eso, hermanos, gloria a Dios, porque yo soy una oportunidad que el Señor, de verdad, yo si estoy sirviendo ahorita es porque Dios me ha dado una oportunidad más, y yo tengo que glorificar eso a Dios. Yo sé que a muchos de ustedes también, Dios nos da miles de oportunidades, miles de oportunidades, pero no hurguemos, no tentemos a esa paciencia, a ese amor que Dios nos da. Vivamos como hijos agradecidos, teniendo en cuenta esos milagros. Si en algún momento, hermano, hermana, te sientes como que, no sé, tal vez decaído, no te sientes bien espiritualmente, recuerda lo que Dios ya hizo por ti. Recuerda todo lo que Dios ya hizo, milagros, movió cielos y tierra por ti, cómo te transformó. Recuerda, hermano, recuerda cómo Dios te transformó y quién eres ahora.
porque si eres alguien ahora es porque justamente Dios te ha permitido que estés donde estés. Entonces, vivamos así, recordando lo que Dios ya ha hecho y evitemos esas cosas que pueden estar aconteciendo, pueden ser difíciles, pero nuestro Dios es más poderoso que todo aquello que puede estar aconteciendo, hermanos. Así que eso es lo que quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido así de mucha bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mi vida. Y vamos a orar justamente para poder dejar en las manos de Dios todo esto, ¿no? De nuestro corazón, que se vuelva a Él, ¿no? Y revisemos, analicemos, vivamos una vida de reflexión y si estamos realmente cumpliendo con lo que nuestro Padre nos dice, ¿no? Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias, Padre, por este día, gracias por tu amor, gracias, Señor, por permitirnos tener tu palabra que nos instruye, que nos cambia, que nos renueva. Padre, muchas veces tenemos ahí actitudes que aún son seculares, Señor. Tenemos muchas veces el impacto del mundo es más fuerte sobre nosotros que nosotros sobre el mundo. Te pedimos perdón, Padre amado, por esto, por estas actitudes que muchas veces nos alejan de ti, Señor. No queremos, Padre amado, vivir lo que aconteció con el pueblo de Israel. Padre, dice tu palabra que nos dejaste como ejemplo y justamente queremos vivir una vida tomando en cuenta todos los ejemplos que nos has dejado a través de tu palabra para no cometer estos errores. Padre, queremos ciertamente nosotros como cristianos, como hijos tuyos, queremos llegar, Señor, a estar en tu presencia. Queremos tener una vida eterna debajo de tu sombra majestuosa, Señor. Queremos vivir, Señor amado, tu promesa. Permítenos vivir tu promesa, Señor, y que tu Espíritu Santo día a día, Señor, nos instruya, que nuestra vida sea transformada, Señor. Quisiera exagerar con esto, vivir una vida de transformación hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, Señor, porque tenemos que ser radicales con esto. No permitamos que tu Espíritu Santo no permita que nuestra mente, nuestro corazón entre pensamientos, ideas que están separadas de tu palabra, más todo lo contrario. Queremos vivir netamente aquello que tú nos has instruido vivir, que tienes unos planes perfectos para nuestras vidas y que se van a cumplir solamente si es que aún continuamos en tu presencia. Padre, en esta noche te pedimos por aquellas personas, por aquellos cristianos que aún viven una vida, Señor amado, en ingratitud, en una vida, Señor amado, alejados de ti, Padre. Vuélvelos a ti, Padre, que toda ceguera espiritual caiga y más que todo Espíritu Santo traiga luz, verdad a cada persona, Señor amado, que aún está viviendo una vida sin tomarte en cuenta, Padre. Por aquellas personas también que aún no conocen tu palabra, permítenos nosotros ser aquellas personas, luces, que nos puedas colocar en lugares determinados y podamos ser luz en nuestro entorno, Señor, para llevar tu palabra, para llevar, Señor amado, aquello que tú has encargado, Padre. En nombre de Jesús, Señor, vivimos en un mundo, Padre, que no nos pertenece. Tu palabra dice que nuestra patria es celestial y por lo tanto, Padre, permítenos vivir en este mundo que está tan perdido sin tener que vivir esta influencia y vivir cosas y adaptarnos a cosas que no están conforme a ti. Solo queremos adorarte, Señor. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad y en todo tiempo, Señor. Instruirte. Ayúdanos que tu sangre pueda purificarnos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a transformar nuestro corazón, que muchas veces está endurecido, está rebelde, Señor. Perdónanos y queremos y sabemos que solamente contigo vamos a poder ser salvos. Sabemos que solamente contigo vamos a poder ser transformados, porque solo, Señor, no podemos. Tenemos que reconocer que somos dependientes de ti, somos dependientes de todo aquello que tú nos das, Padre amado. Somos como niños agarrados de tu mano, Señor, y que solos no podemos caminar, Padre. No podemos andar sin ti, no podemos andar sin tu presencia. Por eso te pedimos perdón. Clamamos tu perdón, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Y permite que podamos ser transformados por ti día a día, Señor. Día a día, Padre. Que mis hermanos también, cada uno pueda reflexionar su vida, comparar, que pueda ser, tu Espíritu Santo les haga recordar, que lean la palabra de Dios, se alimenten, Padre amado. Te pido que puedan ser alimentados por tu palabra y que día a día
puedan venir a ser transformados por ella, por esta luz preciosa que es lámpara a nuestros caminos, Padre. En nombre de Jesús te agradezco por cada persona que está en este lugar virtual. Te agradezco por la vida de mi pastor, por la vida de cada uno de mis hermanos quienes están reunidos acá, Padre amado. Cuídalos, bendícenos y, Señor, ayúdanos a mantener bien en cuenta lo que menciona Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12, versículo 12, que menciona mantenernos firmes, Señor amado, firmes en tu palabra y tener cuidado de estar tal vez orgullosos con un corazón soberbio, más que todo lo contrario, vivir una vida de reflexión, de análisis diario, Señor, para no vivir una vida de soberbia y solamente tener una vida en consagración para ti, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, bendice cada uno de tus hijos de la Iglesia Perú para Cristo y guárdalo, Señor amado, guarda tu iglesia, cuídanos, Señor amado, en nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos, estamos muy felices de poder terminar este culto virtual. Vamos a leer las personas que están conectadas. Está también Jeffrey, que dice: buenas noches, iglesia, que Dios te bendiga. Jeffrey, que Dios te bendiga, qué bueno que te puedas conectar. Yo sé que Jeffrey está con la agenda ahí saturada porque tiene muchas cosas que hacer, estudia y todo, y trabaja también. Entonces vamos a orar también por nuestro hermano Jeffrey para que Dios renueve sus fuerzas. También nuestra hermana Ida, que dice: por favor, pido una oración por la salud de mi sobrina Zuli. Evelyn Álvarez Manrique dice: gracias, hermanos. Amén, hermana. Vamos a orar por su sobrina. Está también nuestra hermana Janet, que dice: pido oración por mi abuelita, el papá de mi mamá, él está delicado de salud, le harán una tomografía de sus pulmones, él ya está de edad. Dios bendiga, Dios tenga misericordia de su vida. Amén, hermana. Vamos a orar también por el papá por su abuelito de la hermana Janet, para que pueda tener Dios misericordia y pueda restaurar su salud, ¿no? Y obviamente que transformar su vida. Hermanos, vamos a orar también. Pido oración esta noche también por mi amiga, que su mamita está mal, tiene ahí algunas complicaciones en su salud, con los ovarios y con algunas cosas, así que pido oración. No sé el nombre de su mamá, pero sí de mi amiga, se llama Inet. Así que pido oración por ella, por ella también, porque está también delicada de salud, y por toda su familia, para que también vengan a conocer a Dios a través de la sanidad, ¿no? Entonces, hermanos, también si tienen algún pedido de oración, por favor, háganlo saber para que podamos orar también como iglesia y estemos ahí, ¿no? Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Padre, por este día. Estamos viniendo también una vez más ante tu presencia, Padre, para poder pedirte esta noche por la vida, Señor amado, de Zuli, que es sobrina de nuestra hermana Ida, Padre. En nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti porque sabemos que tú eres dueño, Señor, de la vida, tú eres dueño de nuestro ser, tú nos has creado, Padre, y sabemos que en tus manos está la sanidad, Padre. Padre, en nombre de Jesús, guarda, Señor amado, a esta persona, a Zuli, que aún, la verdad, Señor, no sé si conoce de ti. Sin embargo, sabemos que la mayor sanidad que pueda tener, la mayor privilegio que pueda tener es encontrarte, Padre. Por eso oro, Señor, esta noche. Oramos, Padre, para que Zuli venga a conocerte, venga a estar en tus caminos, Señor amado, firmemente, Señor, y sobre todo pueda también encontrarte a ti y conjuntamente a ellos, Señor, encontrar sanidad, Padre. También pedimos, Padre amado, por la vida, Señor amado, del abuelito de la hermana Janet. En nombre de Jesús, Señor, permite, Señor amado, que este Señor venga a conocerte también, Padre amado. Guarda, Señor amado, su vida, Señor. Consuela los corazones de las personas que están a su alrededor, anímalos, Padre amado, y que también venga a ser este momento, Señor, aprovechado para ser clamado tu evangelio, Señor. En nombre de Jesús, Señor amado, clamamos por sanidad, así como tú has sanado, Señor amado, tantas personas. Jesús querido, tú has sanado tantas personas cuando estuviste aquí en la tierra. Aún nosotros creemos en la sanidad que tú puedes dar. Creemos, Señor amado, que a través de nosotros podemos, Señor amado, sanar, podemos echar fuera demonios, Señor, porque nos has dado esta autoridad. Y en nombre de Jesús, Señor amado, pedimos por sanidad tanto por Zuli, por el abuelito de la hermana Janet, y también por la vida de la mamá de mi amiga Dinette, Señor amado,
por la familia de mi amiga Dinette, por cada persona, Señor amado, que está en esta familia, Señor. Clamamos sanidad, clamamos, Señor amado, arrepentimiento también para cada persona que aún no te conoce, que no sabe de tu palabra, que no sabe de este maravilloso sacrificio que has hecho en la cruz, que a través de ella te llevaste todo dolor, toda enfermedad. Y por eso clamamos, Padre, esta noche, para que estas personas puedan encontrarte a ti, puedan tener vida eterna, Señor amado, al lado tuyo. Y sobre todo, Señor amado, estos momentos que están viviendo de dificultad, dales paz, Señor, y que se den cuenta que tú eres soberano, Señor. Tú eres, Señor, bueno, y clamamos a ti porque tú eres dueño de la vida, Padre. En nombre de Jesús también pedimos por cada persona que está en esta transmisión, Señor. Pedimos por cada persona que pueda estar pasando por alguna dificultad que aún no lo ha expuesto, Señor. Tú conoces los corazones, tu Espíritu Santo que venga a traer, Señor amado, paz, tranquilidad en medio de las dificultades y que sobre todo, Señor, puedan ser resolvidos estas dificultades que puedan tener mis hermanos, necesidades, Señor. Tú conoces, Señor, pero tú eres Jehová Jireh. Tú eres, Señor amado, el Señor que nos trae, Señor amado, en las dificultades nos muestras tu amor y en la bonanza también continúas con nosotros. Tú eres fiel, Señor, y tú provees, Señor amado, nos provees y estamos firmes y creemos en ti. Tenemos fe que tú nos vas a ayudar en todo tiempo, Padre. Pido también, Padre amado, esta noche por nuestro pastor Liban, por su esposa, la hermana Janet, por sus hijos, Señor amado, por la familia pastoral en sí, para que puedan ser bendecidos día a día. Guárdalos, Padre amado, a nuestros líderes, también amado de nuestra amada iglesia, Señor, por la vida de Jeffrey, por la vida del Ministerio de Alabanza, Señor amado, por cada persona, por cada miembro, Señor, nombre por nombre, Señor, que tú conoces a tus hijos, Señor. Guárdalos, restáuralos, fortalécelos, Señor, en medio de toda dificultad, Señor. Muéstrate, Padre, te necesitamos, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti, querido Padre, y por eso clamo, Señor amado, esta noche, para que puedas guardar la vida de cada persona, Señor, de la Iglesia Perú para Cristo. Y por la vida también de cada persona que conforma tu iglesia. Guárdalos, Señor, fortalécelos, ayúdalos, Señor, a poder continuar en esta carrera, tener una vida cristiana disciplinada. Padre amado, esta noche nos despedimos, Señor, pero tu presencia continúa con nosotros. Gracias, Padre amado, por este día, por este momento, por tu palabra. Tenemos muchas cosas que agradecerte, que queremos continuar contigo, Padre. Queremos seguir sirviéndote y adorándote, Padre, porque te mereces, porque eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y queremos servirte a ti para siempre, Padre. En nombre de Jesús, permite que todos mis hermanos, Señor, puedan tener una noche bendecida. Restaura sus fuerzas, guárdalos, cuídalos, y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, nos vemos un próximo miércoles, no se olviden 10 de la mañana este domingo, nos vemos en la iglesia. Hermanos, también nuevamente voy anunciando, ¿no? O sea, para que tengamos en cuenta, hermanos, se vienen cursos muy, pero muy buenos. Tú que estás ahí, hermanito, hermanita, que estás animado en poder conocer más de nuestro Dios maravilloso, te invito a que puedas participar de los cursos para líderes, que va a ser puestos desde el 2022, hermanos, por favor, va a estar muy bueno, así que te invito, querido hermano, querida hermana, si quieres inscribirte, puedes decirlo al pastor, que nuestro pastor también va a estar encargado de poder, de recibirte con mucha alegría, así que, hermano, no desaproveches el tiempo, sirve al Señor, conócelo más de Él. También vamos a tener cursos de discipulado que no te lo puedes perder. Como cristianos necesitamos saber de la palabra del Señor, así que no te lo puedes perder, querido hermano, querida hermana. Por favor, inscríbete desde el 2022, vamos a estar ahí. También te invito, hermano, querida hermana, si tienes deseos de servir al Señor, por favor, comunícate con nuestro querido pastor para que también él pueda tener en cuenta, pueda ser formado y que justamente juntamente con el equipo de líderes, podamos servir juntos, hermanos. Así que anímate. Servir al Señor es lo más maravilloso, hermanos. Si tenemos tiempo para poder servir en diferentes cosas, nos involucramos en muchas actividades ahí seculares, hermanos. El servir a Dios es lo mejor de lo mejor, hermanos, aseguradísimo, hermanos. Así que tienes ahí muchas opciones para poder servir al Padre con tus talentos, con tu tiempo, puedes servirlo al Señor. Así que te esperamos 10 de la mañana, el día domingo, estaremos ahí, querido hermano, querida hermana. Nos vemos hasta un próximo miércoles. Chao, hermanitos.